Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Y hoy tenemos aquí un mazo el cual creo que os va a gustar bastante, ¿ok? Como digo yo, no es un mazo que yo considere tier 1 o considero un mazo malo. De hecho no sé ni cómo va a salir siquiera, pero es una lista que se ha popularizado un poquito últimamente, ¿ok? Y yo tenía ganas de traerla al canal. Es una Mono Black Agro, Mono Black Paper Cut, ¿no? Como podemos decirle. O Mono Black, ¿cómo se dice esto? Budget, ¿ok? Sí, porque casi es budget, casi todo infrecuente o común. Así que sí, si este mazo funciona podéis considerarlo ese mazo que podéis utilizar para rankear budget, ¿ok? Primer mazo budget para rankear del canal, pero no lo sé todavía. Depende cómo salga, lo llamaré o no. Y bueno, pues comentando los turnos 1 tenemos, bueno, pues turnos 1 tampoco, ¿no? Pero costes 1 tenemos rito de pueblo, un par de ritos de pueblo. Luego también tenemos, aparte de rito de pueblo, disputa mortal, ¿ok? Aquí estamos oscilando, ¿ok? Entre 3 disputas mortales y 2 ritos de pueblo, importantes. Invocador estático, ¿ok? Básicamente muy buena carta, muy buena adquisición para este mazo. También para Pauper podría entrar perfectamente. Pauper es un formato de Magic, el cual, bueno, gente lo conocerá, gente no, pero se juegan todas comunes. Y este común de aquí no está nada mal, ¿ok? Por 3 manás, bueno, sacrificamos otra criatura, robamos carta y luego lo transformamos en un 4-4 que está bastante bien, la verdad. Aparte, por ejemplo, la criatura sacrificada puede ser el gas hedionda, por lo que podemos matar a un bicho con él o poner un tesoro, ¿ok? Y quizás no vamos a hacer el típico combito nuevo, ¿no? Que ha salido, la verdad. Combito que se juega, perdón, con disputa mortal y gas hedionda, en este caso. De cosas tenemos garra infernal, si llevamos mucho removal, lo siento mucho, así es el mazo. Llevamos de removal a garra infernal, tendríamos un par de reprobar. Llevamos también de coste 3 envenenar la copa, 3 copias, aquí ya son excesos, ¿no? Pero bueno, envenenar la copa, 3 copias, un ender el alma y bueno, pues no mucho más. Ah, no, sí, vale, de coste 4, un dominio siniestro. Es verdad que de coste 4 no llevamos ninguna, la verdad. Se puede llevar el dragón, pero como yo no tengo ninguna copia, pues ahí me quedo. Ok, el dragón básicamente el que por 4 son 5 2 que puede volver del cementerio, pues ese mismo, ¿ok? Podría llevarlo en el mazo perfectamente, pero como yo no tengo ninguno, pues se va a quedar tal como está, ¿ok? Y bueno, aparte de criaturas, viajero siniestro, una criatura a la cual mucha gente no le ha dado una oportunidad, de hecho está bastante infravalorada en mi opinión, pero me parece una gran carta, ¿ok? Básicamente me cargo tu bicho y en tu turno juego esto y te bloqueo como yo quiero, y te pongo por 2 un maná, es un 5-3. Yo no digo nada, pero es una carta la cual está bastante infravalorada. Y bueno, sí, claro, infravalorada. Y puede ver la luz a lo mejor en las siguientes semanas, cuando empiece a estabilizar estándar un poquito más. Pues puede que vea la luz, la verdad. A ver qué es lo que pasa. Tenemos también 2 tumularios importantes por 2 un 3-2. Para agro es la pollísima. Y luego encima, pues te pones, cuando mata a un bicho de oponente, puedes exiliarlo y poner un 2-2 girado, ¿ok? Eso, que exilias esa carta. También 2 copias de Berserker Cielo Sangriento, ¿ok? Básicamente cuando castemos nuestro segundo hechizo en el turno, le ponemos 2 contadores +1/+1 sobre él y gana habilidad de amenaza hasta el final del turno. Muy buena carta, muy buena carta. Y aparte por ello llevamos los ritos de pueblo, llevamos 2 copias y 3 disputa mortal. No solo disputa mortal, también queremos jugar esto, intentar encadenar 2 hechizos por turno para poner el contador sobre el Berserker Cielo Sangriento, ¿ok? Eso, lo que he dicho antes, 3 envenenar la copa, 2 intrusos hasta el cementerio, llevamos también enter el alma, más 2 copias de Egon Dios de la Muerte, por eso es un 6-6, para agro es la monda, ¿no? Y encima contra control tenemos la otra contraparte, ¿no? Que podemos robar carta, contra control o midrange. Robar carta, exiliando cartas en nuestro cementerio y darnos ventaja con ello, ¿ok? Que no se acabe nuestro fuelle nunca. Bruja de Paramos un Cal, llevo solamente una copia, básicamente es como un Jumpermancer, ¿ok? Jumpermancer es una carta que cuando castas Instant o Sorcery te pones un elemental 1-1, ¿ok? En ese caso también te pones unos unos, pero cuando mueren ganas una vida, que son plagas. Y encima ya tiene amenaza y rebatir por 3, o sea, bueno, rebatir para ganar 3 vidas, perdón. Y bueno, en general, como en estándar no está Jumpermancer, pues voy a meter esta, la verdad. Aparte para negro está bastante bien. Llevamos 24 tierras, 2 de ellas Madlands y todo nevado, lo demás. Y vamos a probar el mazo a ver cómo va. Pero bueno, que tenemos aquí, ¿no? O sea, está bien la mano, me gusta la mano, tío. Me voy a quedar. Me mola bastante la mano, tío. Me mola bastante, sobre todo porque podemos sacrificar gas hedionda. Bueno, o si robamos algún rito de pueblo, por ejemplo, también otra sinergia con el mazo. Sacrificar con rito de pueblo para básicamente ponerte tesoro y jugar esto teniendo 3 manas solamente, ¿ok? Lo cual está bastante bien. También decir, esta Mono Black Agro me veréis que la repetiré bastantes veces en el vídeo, ¿ok? Sí, tengo el pelo hecho una mierda. El caso, me veréis que repetiré bastantes veces en el vídeo decir Mono Black Agro. ¿Por qué? Porque probé la otra estrategia y funcionó, ¿ok? Me veréis decir básicamente muchas veces Mono Black Agro por cualquier razón en el vídeo. Ah, y que te suscribas, también lo diré bastantes veces. Pero bueno, sobre todo eso, Mono Black Agro, porque sí, lo probéis, funcionó, tío. Parece tontería, pero funcionó, la verdad. Lo que estuve diciendo cuando traje el mazo de Mono Stompy,
Pues básicamente, antes de hacerlo, se hizo bastante famoso el rumor de que, sobre todo por YouTube, ¿no? Del tema del algoritmo YouTube, como suele decir la gente, ya ni algoritmo, la red neuronal, mejor dicho. Pero bueno, el caso, se hizo bastante famoso, se hizo bastante famoso, vocaliza Cristian, gracias. Se hizo bastante famoso el mito de que básicamente las palabras que tú decías en el vídeo, bueno, pues había fragmentos que cogía del vídeo y, bueno, pues depende de lo que dijeras o no, ¿no? Pues lo clasificadas para diferentes palabras clave. Por ejemplo, si en el título tú tenías, yo qué sé, tengo como en este modo, o sea, en este momento, Monoblack Agro, ¿ok? Yo lo tenía de título y decía muchas veces en el vídeo Monoblack Agro, ¿ok? Que era Monoblack Agro, Monoblack Papercup, Monoblack lo que sea. Pues se posicionaba mejor, ¿no? Para la gente que no sepa lo que es posicionar, básicamente es cuando un vídeo, bueno, pues está, tú haces una búsqueda, ¿no? Y el vídeo aparece arriba, ¿ok? Y claro, pues con la Stompy funcionó, y funcionó bastante bien. De hecho, ahora mismo tú buscas Stompy, Morgreen Stompy 2022 y me vi que aparecía el tercero o el cuarto, ¿ok? Que no sea nada mal, la verdad. Siempre es cierto que los vídeos suelen tener un impulso al principio cuando tú los sueles subir, pero sí es cierto que, oye, me moló bastante la posición en la que estaba. Siendo un mazo que es bastante famosillo últimamente, me moló bastante. La verdad. ¿Me pegará o no me pegará? Esta carta no creo que él sepa que la voy a jugar, ni de puta coña. Y no pega, tío. Claro, aquí tengo que ver yo si matarla al final de su turno, o si quedarme interesado con esto para, bueno, pues poder jugar los viajeros siniestros. Creo que voy a aprovechar un poquito más el removal y a tener paciencia. Ahí está, voy a darle turno. Juega Selesnya Midrange, o Selesnya Midrange, o Selesnya Ramp, o Selesnya Agro, ¿ok? Selesnya es una combinación que se ha hecho bastante famosa últimamente. Y subí un meme que, bueno, entre comillas, ¿no? Era básicamente un fallo. Pero básicamente hay mazos Selesnya que se están poniendo muy fuertes. Mira, mano, me da igual. Así me quitan viaje siniestro. Me encantaría, la verdad. Pues aquí hay una jugada muy buena que es básicamente matarle a Aspirante Luminarca, jugar al final del turno Viajero Siniestro e intentar eliminar un rito de pueblo. Un rito de pueblo, una disputa mortal. Ah, pues me quita el removal, pero ¿por qué hace eso, tío? Ah, claro, ya hace respuesta a eso. Pues aquí... ¿Hay que matarlo de esa forma? Nah, es un poquito inútil. Nah, no pasa nada. Contador ahí si quiere, venga, va. Pues tenía que haberlo hecho antes del combate. Haber estado bien. El no me he dejado para la prioridad, pero tenía que haberlo hecho antes del combate. Pero bueno, ya que está hecho, está hecho. Esto aquí, adivino 2, a ver si encuentro... Un removal tengo en general para no matarlo. Tierras no necesito, de hecho, aunque pueda tener eso ahí, no me hacen falta tierras. Prefiero robarlas naturalmente. Y bueno, obviamente, viaje siniestro. Tierra, mira, ahí está, perfecto. De hecho, voy a intentar pegar, ¿no? Si quiere tradear, por mí, perfecto. O sea, sí, me vendría genial, tío. Si tradea. De las dos formas. Ok. Tengo en el cementerio una carta. Serían dos, básicamente. Puedo jugar Egon, Dios de la Muerte. Y me daría para un turno. En un turno, tenía que pegar con él. Claro, habría que pensarlo, habría que pensárselo bastante. Si jugarlo ya sea como Egon normal o como... Bueno, básicamente aún así robo carta. Que no está mal. Sí, yo creo que no está mal. Básicamente son 11, 12 daños en la mesa, que se dice pronto, ¿no? Y si tengo suerte puede que mande al cementerio más cartas todavía, ¿ok? De las que pueda, claro. Obviamente el envenenar la copa va a caer sí o sí. Él sabe que lo tengo aquí y bueno, pues me va a decir solamente el viajero siniestro, ¿puede ser? Ahí está, luego voy a venir. Se va a venir por el tema de que, bueno, pues básicamente siga a morir el otro, ¿no? Seguramente. Tiro dos cartas, tenis cementerio. Sigue vivo el chaval, menos mal. Reprobar. Me mola la carta, no es tan mal, la verdad. Y la única putada es que, claro, Egon se va a morir sí o sí. Egon tengo que interiorizar que no va a quedarse mucho tiempo vivo, la verdad, así que voy a intentar reventarlo. Ah, hostia, mira, esto aquí. No adivino, pero bueno, me pongo un 2-2. Una putada que me lo exilie, la verdad, que me lo haya exiliado, pero bueno. Y son 8. Otra jugada que puedo hacer, básicamente parar en mi mantenimiento
Y en respuesta de la habilidad del Egon de exiliar, matar Mimikase de onda. Bueno, depende, a ver qué es lo que hace él. O matar un bicho que él ponga. Por ejemplo, -3. Ahora le daría menos... No lo mataría. Le daría -4, -4. O sea, no sería suficiente. Le deja muy poco, pero no lo mataría, la verdad. Joder, no lo mataría, tío, es que se queda uno. Es que será 1-1-1. Ya está. Pero voy a hacerlo. Prefiero salvar a Egon, la verdad. Por lo menos yo por ahora. Prefiero salvarlo. Sí, sé que se quedan 1-1. Exilio, exilio. Voy a pegar con todo, es obvio. Sé que no se muere. El nota me ha dicho en plan... Ja, la has cagado. No, no, no. Sé que no se muere. Pero tú sí te vas a morir ahora. Con el robo que he hecho. Madre mía, los robos, Bueno, los robos ya ni eso, sino... El tema de, por ejemplo... El nota se ha reído. Buena partida. No, ahora voy a reír yo de ti. Es que me lo ha dicho en plan... Bueno, a mí no me importa mucho, ¿vale? Sabéis que estoy de coña, pero... A mí me ha dicho en plan... Buena. O sea, sabes que le daba -4, -4, no -5, -5. O sea, como si fuera una mala jugada. No, no, no. Estaba intencionado. Estaba aquí. Todo estaba planeado, la verdad. Incluso el robo que iba a robar. ¿Te imaginas? Increíble. Pues bastante bien la primera partida. Aparte contra Selesnya, como he dicho yo, Selesnya Midna, Selesnya Agro, que es tier 1 del formato. Me parece bien ganar. O sea, me ha parecido raro incluso. Pero bueno. El mazo de eso, lo que he notado es que tiene mucha agresividad. Sobre todo con los viajes siniestros tiene ese toque. Ese toque de decir, bueno, pues al final de tu turno te pongo 2, 5, 3, te pegaré de 10 en mi turno y tú aguántalo como puedas. La verdad, es lo que he notado sobre todo del mazo, que tiene esa explosividad, lo que no se note. Y el destello de esa carta me parece la pollísima, tío. Me encanta, la verdad. Vamos a jugar más partidas, obvio. Y a ver cómo quiere ir. Por ahora bastante bien el mazo. Obviamente no voy a recomendar nada por ahora, pero bastante bien. Me ha gustado bastante el mazo. Aparte, el fuelle del mazo, o sea, no suele quedarse sin fuelle. Como habéis visto, podía sacrificar Egon. Podía, bueno, incluso ni eso, he robado el grito del pueblo. Sacrifico el propio Gase de Onda, robo 2 cartas, me relleno la mano, me cargo a tu bicho y GG. Ok, y esta mano sí que es un poquito más rara, ¿eh? Esta mano tú dices, hostias, ¿qué hago yo ahora? Porque tenemos condiciones en las dos. Las dos cartas son de condiciones, están condicionadas mucho. Esta porque muere un bicho y esta básicamente, bueno, porque necesito cartas en el cementerio. Y si no, lo tengo que jugar como trono. Creo que voy a hacer Mulligan en esta mano. No me hace gracia, lo digo en serio. Y esta sí me gusta un poquito más. Aunque sea un poquito más, me gusta. Necesita una tierra. Salgo de Gase de Onda. Podría salir del invocador extático. Joder, macho. Extático, vale, extático. Pero bueno, sé que es cierto que si tenía removal no me gustaría que hubiera matado a ese. La verdad, no me habría hecho mucha gracia. Por lo menos a mí. Quizá ahora mismo lo juegue, que no pasa nada, pero no habría hecho gracia en su momento. Y aquí tengo que ver otra cosa importante, que sería básicamente, bueno, pues si encuentro tierra o no, ¿no? Yo qué sé, depende. Es que estaba pensando entre quitarme la tierra o Egon. ¿Ok? Y quizás Egon tenga que habérmelo quitado. Habría sido mejor opción. Por lo menos en ese momento, porque necesitaba algún bicho. Necesitaba la tercera tierra para sacrificar alguna criatura, que puede ser esta. Pila de héroes. Y en respuesta quizás puedo... Nada, no, espera, paso. Si robo la tierra, lo hago. Y si no, no pasa nada. Ok, pues no. A lo mejor sí que va a caer una disputa mortal, ¿eh? Grito de pueblo, final de su turno me habría convencido, pero disputa mortal me convence más. Pego de 2. Sacrifico ahora, si lo hago ahora, básicamente por si encuentro alguna tierra. Ahora voy a jugarla. Creo un tesorito. Ok, no está mal, la verdad, el robo, no está nada mal. Incluso, hacer tumulario ahora me convence. Tengo en el cementerio 2 cartas y puede caer un Egon perfectamente para meter presión con él. Me parece genial. Vas tú. A pesar que llevamos muchos removal, no he encontrado ninguno, tío. Pero es lo que me refiero, por ejemplo, la explosividad del mazo. ¿Veis? Si yo, por ejemplo, hubiera sacrificado con el invocador extático, hubiera sacrificado Gase de Onda, hubiera podido sacrificarlo con las tierras que tenía, tendría mismo
una fuerza de 10 en mesa. O sea, joder, macho, que me trago. Hoy no sé qué me pasa con las letras, con las palabras, pero no puedo, ¿eh? O sea, básicamente pegaré de 10 en mi turno. Parece tontería, pero no lo es. Munición del silencio. ¿Qué carta me va a nombrar para que no pueda jugar? Bueno, para que me cueste 2 más jugarla, perdón. Esta carta también está viendo juego poco a poco. Sobre todo en Orthos Midrange. Orthos Control, ¿no? Disputa mortal. Ok. Enséñame 2 cartitas. Removal no está mal, aún así no me hace falta, por lo menos. Por ahora no me hace falta. Y me exilia el bicho. Sacrifico en respuesta. Lo estaba pensando por eso, porque básicamente tenía otro en la mano, que son legendarios. Importante saberlo. Mira, disputa muerta con robado, no puedo jugarla. No pasa nada, la verdad. Me voy a morir por ello. Y siguiente turno puede caer perfectamente otro juego. O sea, como quiera, vaya. Rico portador de alba, esa carta sí me parece un poquito rara. Es una carta de tipo de un cementerio, ok. Tampoco lo voy a devolver. Muy raro el mazo del oponente, ¿eh? Sacrifica, bueno, por eso no me puede caer. Va por una carta de coste 3, Spellbinder, me parece genial. Exíliame la madre y todo lo que te venga bien. Y me quita el tumulario, ok. Son 4 otra vez. Hay que bloquear adelante. Y aquí quizás lo que mejor puede hacer es invocador estático, ¿no? Me gustaría tener una tierra más, la verdad. ¿Por qué? Porque si me va a matar este, lo sacrifico yo. Y si me mata este, pues no me importa mucho. Ok, y quieras o no, estaría mejor. Estaría bastante mejor. Es como estoy ahora, pero bueno. Voy a hacer un trono de la muerte. Aparte el Perrin parece que es contra control. Así que si tengo más cartas que él en la mano, puedo tirar un poquito más para adelante, ¿no? Puedo no perder el fuelle, sobre todo. Valkyria justa, entra. Si se gana vida, ya me duele un poquito más. Un poquito no, bastante más, me dolería. Son 3, adelante. 2 manas enderzados, sacrifico con pira de héroes. Supongo ahora que irá por un ángel, ¿no? Es lo que creo que va a hacer y ganará vidas. Ah, no, por un clérigo, claro. Es una especie de clérigos, un Orth of Clerics, pero que yo que sé, es muy rara, tío. Me gusta, pero es rarísima. Creo que paramos un cal, no está mal. Tiene el cementerio cositas, de hecho esto puede volver, ¿no? A ver que lo mire. Siempre que otro clérigo contra muera, regresa el clérigo objetivo con menos valor. Claro, es que si mato a este también vuelve el otro. Y si mato al otro también vuelve. O sea, todos volvemos aquí, todos volvemos. Buah, pues no sé qué hacer. Estoy un poquito entre la espada y la pared, como suelen decir. Voy a pegar de 4 si quiere bloquear adelante. ¿Doble block? Ah, vale. Ok, bloquea con 1, ya está. Pues sí, se va a resolver, pero en respuesta voy a hacer envenenar la copa al otro, ¿no? Básicamente para que no gane vidas. Queda un poquito igual, si pegar o no, en un momento, sí, pero... Ahí está. Me rompe el encantamiento, ¿no? Ah, si una carta objetivo en un cementerio. Ok. Tiene vínculo vital, tío. Madre mía, qué putada, ¿eh? Hostia, pues la acabo de cagar yo, claro. La coste 4, que... Ay, Dios. Cada mía, perdón. Que era coste 3, lo siento mucho. Otra hora. Qué pesadilla de mazo, por favor. Claro, lo peor es que con la pira de héroes se retroalimenta, porque puedes sacrificar y buscar más clérigos de la misma forma. Es una putada, tenemos que salir del cementerio, si no, esto no tira para adelante. Sacrifica ahí, puede volver otro... Ok. Es una Mardu, por lo que veo. Claro, he cagado yo. Tendría que haber hecho, por ejemplo, esto aquí. Y ya está, así de simple. Lo siento mucho. Sigo sin poder jugar eso. Bruja de Palmos Uncal, no es mala idea, pero bueno. Tampoco es que sea muy buena. Aún así, jugarlo ahora mismo no me viene mal, para ir poniendo, siendo atacantes, ¿no? O bloques. Y quedarme así. No voy a pegar, obviamente.
Otra partida que va al desgaste. No me gusta ir al desgaste al late, la verdad, sobre todo con este mazo. Quizás jugando midrange sí, pero con este mazo no me hace mucha gracia. Aún así tenemos disputa mortal en la mano, tenemos cositas y creo que podemos aguantar. Un poquito podemos aguantar. Aprende a ver por lo que va. Vale. Si no puede jugar eso, ¿no? Devuelve otra vez clérigos. Qué pesadilla de mazo, tío. Qué pesadilla de mazo, lo digo en serio, ¿eh? Qué puta pesadilla de mazo, tío. Ok, me quita más cosas. Eso es clérigo, ¿no? Clérigo mano. Madre mía. 4-5, ¿qué? A ver qué hace eso, espérate. Ahora son 4-6, he entrado todo ahí. Buah. Me pega con todo esto. Doble block. Puede salir bien. Me lo quedo aquí. Si está la opción de que haga mis clics, adelante. Ah, bueno, da igual, esta partida está perdida, gente. Esta partida, ya está pensando, pero está perdidísima, vaya. Vuelve en forma de token. Fuera. Sobre todo, el fallo mío en el cual la partida ha despuntado a su favor ha sido cuando... es que, de verdad, lo siento mucho, me dan lapsus así. Yo creo que la hora era coste 3, pero era coste 4, lo siento mucho. Pero bueno, básicamente, matando Hora primero... Bueno, no. Me bloqueó con Hora. Yo maté antes de ello a Valkyria Justa. Con Valkyria Justa trajo otro clérigo. Y bueno, con el Hora trajo a la Valkyria Justa. Fallos míos garrafales ahí, fallos míos garrafales. Pero bueno, la verdad, por lo menos me doy cuenta de ello. No sé por qué, pero me ha dado un lapsus ahí que yo creía que... Sabía que era un clérigo perfectamente, la Valkyria Justa y todo, pero creía que era coste 3, ok, el Hora, la verdad. No creía que iba a devolver la Valkyria Justa. Creía que iba a decir, bueno, pues devuelvo a otro clérigo que está ahora mismo en el cementerio, ¿no? El de coste 2 y punto. Pero no, era coste 4. Era coste 4, la verdad. Pero bueno, básicamente hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado, denle mucho al vídeo, al canal, suscríbanse, importante. Y bueno, pues nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.